Hola Ratsisters, ¿cómo les va? Yo por fin pudiendo crear este episodio, que aunque quise subir un domingo no pude hasta hoy, porque he tenido actividades de trabajo incluso en fin de semana. Así es esto de ser una explotada proletaria latinoamericana. Y bueno, en temas de feminismo radical, esta semana les traigo 3. El Congreso Internacional Pensar en el Feminismo, una mirada global, que se transmitió desde Valencia, España. Componentes de diversos países del mundo como Australia, Argentina, República Dominicana y México. La conferencia de Sheila Jeffries en el evento de Pensar en el Feminismo, que vale mucho la pena ver. Y por último, una anécdota entre graciosa e irónica que pone de manifiesto que los pronombres son una farsa y ni los defensores de la neolengua pueden seguirle el paso a veces. Y luego de esta introducción, bienvenidas a este capítulo del podcast. Como ya les comentaba, del 14 al 16 de mayo se realizó el Congreso Pensar en el Feminismo, una mirada global desde Valencia, España, disponible a través de transmisión en vivo en YouTube. Diversas feministas de altos vuelos fueron las encargadas de hablar de temas como la teoría feminista hoy, problemáticas y debates del feminismo actual, tema impartido por Rosa María Rodríguez Magda, habitando la civilización feminista por Amelia Valcárcel, imperialismos intelectuales versus condiciones materiales incómodas, presentado por Raquel Rosario Sánchez, México y sus muchos feminismos por Laura Lecuona, Argentina, caso insignia del neocolonialismo global, tema expuesto por María José Binetti. Identidad de opresión, libertad de sometimiento por Najat El-Hashmi. Derechos de las mujeres basados en el sexo. Identidad de opresión, libertad de sometimiento por Najat El-Hashmi. Derechos de las mujeres basados en el sexo versus derechos sexuales de los hombres por Sheila Jeffries. Estas ponencias y algunos coloquios intercalados fueron un regalo, un oasis entre tantos mensajes antiderechos de las mujeres y pro hombres, como quiera que se quieran presentar. Solo podían ser inteligentes, bien argumentadas y profundas, porque ninguna otra cosa se podía esperar de estas mujeres que tantas reflexiones han dedicado y tanto han estudiado el feminismo y su posición en el mundo actualmente. Recomiendo muchísimo revisar poco a poco las ponencias si no las vieron en vivo. Están en el canal Clásicas y Modernas en YouTube. Al momento que grabo esto ya se encuentran disponibles las ponencias correspondientes al 14, 15 y 16 de mayo. Como les decía, Sheila Jeffries estuvo presente en el Congreso Internacional y su ponencia fue, como podía esperarse, brillante. Para quienes por alguna razón no hayan escuchado de Sheila Jeffries, esta pensadora feminista británica lleva más de 50 años como activista a favor de los derechos de las mujeres y las niñas. Esta doctora es profesora emérita de la Universidad de Melbourne, Australia. Impartió política feminista en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas durante 25 años. Ha publicado más de una decena de libros donde abarca temas como la historia y política de la sexualidad, la industria global del sexo, el feminismo lesbiano, prácticas de belleza dañinas, derechos de las mujeres en el contexto de la religión y la política del transgenerismo. Es referente del feminismo lesbiano y del lesbianismo político. Es la autora de la herejía lesbiana, del Lesbian Revolution, Unpacking Queer Politics, entre otros. En esta ponencia, titulada Derechos de las mujeres basados en el sexo versus derechos sexuales de los hombres, se centró en la influencia política de la sexualidad. A continuación les contaré el inicio de la ponencia, que duró aproximadamente hora y media y que vale la pena ver completa, pero por temas de espacio en este podcast no podríamos cubrir en su totalidad. Desde el inicio de su ponencia, Jeffries no dejó dudas sobre el tema que analizaría: los movimientos internacionales que los hombres han desarrollado para promover sus derechos sexuales en oposición directa de los derechos de mujeres y niños, así como la manera en que las feministas podían responder a esto. La doctora inició con un paso por la historia y cómo llegamos a este punto. Explicó que la llamada revolución sexual de los 60 y 70 desató un movimiento de liberación de los hombres que exigía que mujeres y niñas sirvieran las necesidades sexuales de ellos. De esta surgió la moderna industria del sexo, representada por todas las formas de pornografía y la tolerancia y o legalización de todas las formas de prostitución. Lo que anteriormente se llamaban perversiones sexuales también fueron liberadas y se percibieron como un aspecto importante de la liberación de los hombres, especialmente la pedofilia, el sadomasoquismo y el transvestismo. Quienes practicaban esto fueron rebautizados como minorías sexuales o eróticas.
y se dedicaron a hacer campaña por sus derechos en contraposición a los derechos de las mujeres y niños, entre otros, a estar libres de violencia y coerción, a tener privacidad y dignidad, así como la integridad de sus cuerpos. Después de esto, Jeffries explicó a qué se refiere con derechos sexuales de los hombres y afirmó que daría ejemplos que, aunque perturbadores, servirían para dejar muy en claro a qué se refería con este movimiento apoyado por gran cantidad de especímenes del sexo masculino y por qué se necesita combatirlo. Primero explicó que los derechos sexuales de los hombres no se encuentran en ningún tratado de las Naciones Unidas o expresados por una convención y que son los derechos sexuales de las mujeres los que formalmente se pueden encontrar mencionados, casi siempre refiriéndose a sus derechos reproductivos, a la integridad de sus cuerpos, al derecho a ser protegidas contra violencia sexual, como las violaciones, maternidad no deseada y matrimonio infantil. Como se ve, los derechos sexuales de las mujeres son para sobrevivir en una maligna cultura sexual machista. Los derechos sexuales de los hombres no están en una categoría separada porque los hombres no necesitan la protección de esos derechos como un grupo. Sin embargo, los derechos sexuales de los hombres son tan fundamentales para la dominación masculina que no requieren ser declarados explícitamente. Son reafirmados por sexólogos, la ciencia del sexo, las terapias sexuales y por los gobiernos que promueven el acceso de los hombres a mujeres y niñas a través de la prostitución y la pornografía. Es decir, su reconocimiento es tan evidente, tan predominante, tan generalmente aceptado que no requiere mención. Jeffries afirmó algo que muchas personas aún no entienden. Los hombres tienen derecho en la práctica a usar las mujeres y menores para su satisfacción sexual y solo como objetos. Esto, de acuerdo con Jeffries, es evidente en la forma en que gobiernos y sistemas jurídicos de todo el mundo protege el derecho de los hombres a utilizar a las mujeres y a las niñas en la industria del sexo. Últimamente esto está cambiando en algunos países que ya reconocen que esta industria viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas. En esos lugares se están penalizando a los consumidores masculinos para debilitar la actividad. Pero en la gran mayoría de los países, los clubes de striptease, los burdeles, las agencias de escorts, la prostitución callejera, por internet, por webcam, la estándar, proliferan y son protegidos o tolerados por el Estado. Como verán, Jeffries no se detuvo a señalar lo que hay que señalar. No se detuvo a intentar disculparse por lo directo de sus palabras. Y no se quedó ahí. Afirmó que los estados que hacen esto son proxenetas por permitir este abuso de las mujeres a través de la prostitución y la pornografía. Expresó también que la pornografía es el manifiesto con el cual se educan nuevos extremistas o terroristas sexuales. Puso de ejemplo el caso del chico de 15 años en Croydon, al sur de Londres, que atacó sexualmente y acuchilló a 6 adolescentes de su edad o menores, animado por la pornografía que consumía en línea. Los materiales de radicalización que llevaron a este chico a hacer esto, obviamente, nunca se investigaron. Y no se hace en la mayoría de los casos, a pesar del acoso y abuso sexual que ocurren en el mundo, ni siquiera los que ocurren en las escuelas. No se busca eliminar esto como se procura eliminar otras formas de promoción de terrorismo, porque los otros tipos afectan a los hombres. La violencia sexual afecta en su mayoría a las mujeres. Y así continuó Jeffries. Como se verá, expuso muchos de los fenómenos que están afectando a millones de personas, 50% del mundo, puesto que cada mujer es una potencial víctima de estos radicalizados. En definitiva, Jeffries fue contundente, como en todos sus escritos y libros. Las animo a buscar todas sus participaciones en diferentes pláticas, coloquios, eventos y, por supuesto, a leerla. Y hablando de la anécdota irónica y graciosa que les contaba antes, que muestra que al final ni los más recalcitrantes promotores de la fantasía de que puedes cambiar de sexo con solo quererlo o expresarlo, pueden mantener la mentira todo el tiempo. La cuenta de Mermaid en Twitter cometió un error garrafal respecto a los tan mentados pronombres. Esta organización, promotora de transicionar físicamente a cualquiera que se declare trans, incluso menores de edad, festejaba el hecho de que un hombre de 23 años de edad fue electo alcalde de la ciudad de Bangor, en Wales. Esta persona se declara no binaria, quizá porque se pinta el cabello de verde y viste como si estuviera en el siglo XVII. Quién sabe en qué basará su delirio. Sin embargo, al tuitar sobre el hecho, accidentalmente dijeron que él era el primer alcalde no binario en el mundo. ¿Qué tal? 2 misgendereadas en un tuit. Para quienes no estén al tanto respecto al asunto de qué es misgenderear, ellos lo definen cuando una persona no quiere ser llamada según lo dictan las reglas de la gramática, de acuerdo a su sexo. Él y todas las palabras en masculino si nació hombre, y ella y todas las palabras en femenino si nació mujer.
Es pecado capital entre el culto de los transactivistas y sus aliados woke no hacer lo contrario, llamarlos como ellos se quieran llamar, ella, ellos, ello o cualquier pronombre que elijan. Y lo peor fue cómo la cuenta de Mermaids trató de corregirlo. Se disculpó diciendo que tenían instalado Grammarly y que les corrigió el pronombre. La cuenta de Grammarly enseguida reaccionó pidiendo que describieran exactamente cómo pasó todo esto, para poder corregir cualquier error en su app. Mermaids borró la disculpa donde le echaba la culpa a Grammarly. Definitivamente una situación irónica y graciosa. Y bueno, con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Les recordamos que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Este podcast lo pueden escuchar en Anchor.fm, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Overcast, Podbean, TuneIn, SoundCloud, así como iHeartRadio. También que las transcripciones están en la radsistenciamx.wordpress.com. Como siempre, Rad Sisters, les deseamos una feminista y radical semana.